Cambiamos totalmente de tema en este programa de Charrúa Televisión, en Agronoticias Charrúa. El empresario Gerardo Zambrano, presidente de la firma Zambrano y compañía, analizó con Agronoticias la actual situación del sector agropecuario con derrumbe de precios, bajos rendimientos y altos costos productivos que han pegado muy fuerte en la economía de las empresas. Uruguay sigue muy bien posicionado, según el empresario, pero entiende que todo el esfuerzo que se haga desde el sector privado por sobrellevar una situación que dejó de tener viento a favor será en vano si no cuenta con medidas de gobierno que no traben ese esfuerzo. Si por una promesa electoral como es el impuesto de primaria para el agro hay que aplicarlo sí o sí, sin analizar cuál es la situación del sector, hoy vamos mal, afirmó. De cualquier modo, se mostró esperanzado en medidas sensatas, ya que observa desde la actual administración una tendencia a acercarse a la realidad, pero sostuvo, tendremos que verlo en los hechos. En este diálogo con Gerardo Zambrano, el cual usted también podrá analizar detenidamente en Agrosemanario, nuestra revista digital que se distribuye todos los fines de semana a más de 3.000 lectores. El diálogo con Gerardo Zambrano. Bueno, un gusto, Jorge, estar con ustedes. Sí, realmente, yo diría que, yo creo que por suerte estamos en un país que es agropecuario, agroexportador, productor de alimentos, con credibilidad, con calidad, con producciones naturales, en fin, un montón de condiciones que posicionan al país de alguna manera, lo posicionan, diríamos, bien, y que en definitiva estar conscientes, que no están la mayoría de los uruguayos, de la importancia del sector agropecuario para lo que es no solo la economía del país, sino la economía de todos los uruguayos. Así que en ese aspecto yo creo que estamos bien y quizás le falta, como digo yo siempre, prensa al sector, involucrarlo más al urbano, al ciudadano, al que realmente vive diariamente y de repente no valora ni evalúa la importancia del sector. Por un lado, yo creo que estamos en un país bueno. Por otro lado, yo creo que evidentemente el viento de cola se terminó. Eso no lo digo yo, sino que es fácilmente palpable, porque tenemos que lo que el país produce, que es leche, bajó la mitad, el país produce grano, no en grandes cantidades, pero sí, y bajó un 20, un 30%, y por suerte es un país ganadero, y por suerte la ganadería de alguna manera sustenta, diríamos, la caída de otros rubros en lo que es la rentabilidad del sector. O sea que seguimos dentro de un país que produce alimentos, en un país donde la población crece, donde la población media crece en su poder adquisitivo, a pesar de las dificultades y de las crisis que vemos en el mundo, pero crece, y evidentemente la necesidad de alimentos siempre se va a mantener y aún va a aumentar. O sea que en ese aspecto yo creo que estamos bien. Después lo que sí tenemos, diríamos, son varios factores internos que nos limitan, diríamos, a las dificultades del exterior en cuanto a valores y los costos internos, que realmente es lo que nos están complicando, ¿no, Jorge? Y los altos costos de cualquier empresa hoy son totalmente inalcanzables si no toqueteas alguna cosa de tu presupuesto. Ocurre en el almacenero de la esquina, ocurre en tu establecimiento de campo, ocurre acá en el escritorio, ocurre con nosotros en el canal. Y eso parecería que quienes llevan las riendas del país no lo observan, porque, digo, para el sector agropecuario, por más que haya sido una promesa electoral, ahora se aplica el impuesto de primaria y se suma a otra cantidad de impuestos que paga el agro constantemente. Y ni qué hablar de los impuestos que se pagan a nivel urbano también, ¿no? Sí. Yo creo que realmente, lo hemos hablado también contigo, yo creo que el tema costo-país es algo que rompe los ojos a todos. Por más que haya habido alguna corrección a nivel de tipo de cambio, inclusive no ha sido una corrección comparativa a la región. O sea que si bien mejora, no mejora lo suficiente y no nos deja que la competitividad en ese aspecto sea una competitividad real. Y si a eso le sumamos los costos,
del combustible, que en el mundo bajan automáticamente cuando baja el petróleo. Acá no solo no bajan, sino que de repente hasta aumentan, como aumentaron otros servicios, como la luz, etcétera, la energía, que realmente en lugar de bajar aumenta. Entonces, cuando vos tenés costos internos, como tú mencionabas, más allá del impuesto de primaria, la cantidad de impuestos que se paga, los costos de la energía, los costos de combustible, los costos del Estado y la ineficiencia. Yo cada vez que veo que los productores, todo el trabajo que tienen que hacer a costo propio por mantener una trazabilidad, por embarcar un ganado gordo, para que después la pulseada con la industria valgan los ganados lo mismo que en otros países que no tienen ni la calidad y no tienen la trazabilidad y ni el gasto, realmente es un esfuerzo muy grande que hacen los productores. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo, por más que te vuelvo a repetir, en la parte ganadera, en la parte de carnes, tenemos los mercados, el país ha hecho un muy buen trabajo de credibilidad y la industria, en lo que es la industria en sí, creo que tiene realmente, es muy moderna, tiene todo industria muy avanzada. No en la parte comercial, que es una disputa permanente con el productor, pero sí en la parte industrial. A pesar de que todo eso está bien alineado, tenemos lo que hablábamos, estos costos internos, infraestructura, un montón de cosas que no las van a poder modificar rápidamente, porque la parte de los costos, como tú decías, ponen el impuesto a primaria arriba de todos los impuestos. Era algo que electoralmente lo había planteado el presidente lo ejecuta, cosa que está bien, cumple con lo que había prometido, lo que había dicho, pero eso en situaciones que este momento el agro está en situaciones totalmente distintas a los 10 años o la década que pasó, ¿no? Obvio, habría que medir cuánto afecta a esto, por poco que sea. Más allá de eso, tú, al pasar por allí, hablabas de la ganadería, de que la ganadería es el rubro que sigue sosteniendo en definitiva lo que es la economía del país. Y se me pasaba por la cabeza una frase de un político que tú conoces mucho, que en alguna oportunidad la vaca les gana. Anoche estuvimos con él. Un remate de caballo. No, ayer tuvimos un remate de pura sangre de carrera, estaba el doctor Valle que vendió unos potrillos, estuvimos charlando un poco, pero sí, la verdad que yo creo que el tema de la vaca le gana es apuntando estrictamente a que el Uruguay es un país ganadero en su estructura, en sus millones de hectáreas. Agrícolamente se incorporó cuando realmente los granos valían mucha plata, inclusive se fueron con grandes empresas multinacionales que vinieron, que invirtieron, que fueron a zonas marginales, que hoy se están están volviendo, ya no van a volver porque ya hay muchas de esas empresas importantes que han dejado los campos que están lejos, o no solo por calidad de campo, sino por distancia, porque los fletes en este país son carísimos. Este flete es más caro llevar de Artigas a Montevideo que de acá, yo que sé, a China, o traer una lana del sur de Chile a Uruguay cuesta menos que traer la lana de Artigas a Montevideo. Entonces, todo ese tipo de cosas, evidentemente, lo que están influyendo, diríamos, en contra de algo que por suerte Uruguay tiene, y que es la credibilidad y los mercados como para vender todo lo que produce, que eso es muy importante, y por eso es muy importante el sector. Uruguay vende, más allá del precio, todo lo que produce y lo exporta. Entonces es como, yo qué sé, si una fábrica tuviera la colocación total de sus productos, de prenda o de lo que fuera, de todo lo que produce. O sea, más allá del precio. Por supuesto, eso es una gran ventaja que Uruguay tiene. Ahora, por supuesto que después hay que ver la rentabilidad. ¿Y la rentabilidad en qué se basa? En el precio final y en los costos de producción. Y eso es donde nosotros los costos, por eso que en lo interno es donde estamos teniendo las dificultades mayores, que si bien hay una conciencia mayor por parte del gobierno nuevo que entró, tenemos que tomar en cuenta que es el gobierno que se repite por tercera vez y que en definitiva no podía estar ajeno a lo que pasaba en el gobierno o en el periodo de 5 años anteriores. Entonces, eso es lo que uno un poco le causa malestar, decir, ¿por qué llegar a estas situaciones para recién empezar a tomar previsiones o a decir que se toman previsiones cuando tenemos temas realmente complicados? Porque todo el tema sindical, ya lo estamos viendo con APROLE, o sea, ya realmente el empresario no es casi dueño de su empresa, y creo que esas son las cosas que dificultan aún más en un periodo con el viento de frente, ¿no? Y lo lamentable de todo esto que ya estamos ingresando en zona de achique, ¿no? Hemos visto en las últimas horas que hay alguna empresa agrícola muy importante que ha bajado considerablemente su plantilla de personal. Lo vemos a eso en empresas y en empresarios con los que uno
habla todos los días en esta actividad. Y bueno, se entró en un periodo de achique y cuando eso ocurre, lo primero que hay es descenso de ocupación de mano de obra y en definitiva descenso en la economía general. Sí, sí, o sea, evidentemente, y yo creo que tomar esas medidas está bien. A ver, yo creo que no hay que ser pesimista, lo que sí hay que ser realista, y dentro de esas realidades uno tiene que ajustar su presupuesto, como en todas las cosas, de acuerdo a las previsiones o a las provisiones que hagan respecto a su negocio. Yo creo que eso es. También, en estos momentos más complicados, ¿por qué no decirlo? También se presentan determinadas oportunidades para quienes tienen la posibilidad de aprovecharlo. O sea, acá la inteligencia, la inventiva, la creatividad, el esfuerzo. Acá no hay que replegarse y encerrarse. Acá lo que hay que tener la conciencia de la realidad que se está viviendo y lo que va a pasar de aquí en más, y bueno, y buscar la forma no solo para sobrevivir, sino para seguir creciendo aún con algunas dificultades. Y yo creo que es factible, y es factible en el sector, es factible en el país, y es factible si fuera sensible este gobierno a determinadas cosas que ayuden a que eso sea más suave y más liviano, ¿no? Justamente, seguro que el título de esta nota va a ser esa frase, ni replegarse ni encerrarse, pero solos a veces es imposible, es decir, el sector privado solo no se repliega ni se encierra, pero tiene que tener un entorno, un territorio, un terreno, una cancha para jugar. Y si no es acompañada de arriba hacia abajo es muy difícil, ¿no? Pero Jorge, a ver, tiene que tener el ambiente adecuado. Todas las cosas tienen que tener el ambiente adecuado para poder crecer. Porque no es un crecimiento ni porque uno tiene ganas, ni porque uno tiene los medios. Es todo un conjunto de cosas que hace para que las cosas crezcan. Y dentro de ese todo tenemos las dificultades, y las dificultades que vienen del gobierno, porque toda la parte sindical realmente es una traba, es una desmotivación, y es algo que uno cuando tiene que hacer una inversión y tiene que contratar gente, lo piensa en una vez, 3 veces. Entonces eso va limitando las cosas. La parte de infraestructura, los costos que tiene los fletes, realmente es porque hay un montón de factores que hacen que sean caros. El combustible, la infraestructura mala que hay, vial, hay un montón de factores. Entonces, todas esas cosas no se cambian de un día para otro, pero todas esas cosas sería bueno que de alguna manera, entre todos, acá las cosas hay que hablarlas y hay que tratar de programarlas, pero ser conscientes y tratar de ayudar para que las cosas se cambien. Pero, te vuelvo a repetir, yo creo que Uruguay está bien posicionado y creo que va a tener mucha cosa para hacer, con mayores dificultades que esta década que pasó, que realmente uno suplía muchos defectos y cosas mal que hacía con los valores, diríamos, de la producción. Hoy, con los valores de leche a la mitad, con los valores de grano bajando, hoy con una economía que está, porque hablan de un crecimiento del 4%, pero es un crecimiento mentiroso, porque está funcionando en Monte del Plata este año con 1.000 millones de exportación y que el año que viene tampoco va a estar. Entonces yo creo que el crecimiento hay que tomarlo todo con pinzas. Yo creo que yo no soy economista, pero escucho, me gusta, atendo a los economistas y veo esa realidad que no tenemos que por qué gastar a cuenta. Volvamos al campo, volvamos a lo que es lo nuestro de todos los días y lo tuyo particularmente. La vaca les gana. Bien. La ganadería está bien, la ganadería sigue creciendo, la ganadería está generando puestos de trabajo en los frigoríficos, puestos de trabajo a nivel productivo, en toda la cadena cárnica, pero ¿cómo resolvemos el tema de todo lo demás? Es decir, dentro de este contexto bastante negativo, la ganadería positiva, ¿cómo hay que encarar la ganadería para que no sea de algún modo influida o contagiada por todo el resto? Mira, yo lo que te digo es que evidentemente todo lo que sustenta cualquier rubro de producción es el valor final, que es el valor de exportación que en definitiva en su cadena al productor le llega. Evidentemente la carne, si bien ha tenido alguna baja en el exterior y algunas dificultades, tema Rusia, por suerte, yo creo que como hablábamos hace un rato, los mercados que Uruguay tiene y las posibilidades permite que, bueno, que de alguna manera, si no es rápidamente, que uno pueda ir escarbando y entrando en otros mercados. A eso le tenemos que sumar a la buena intención por parte del gobierno y a través del ministro de Relaciones Exteriores de empezar a buscar acuerdos más allá arancelarios que realmente beneficien y que no nos saquen ventaja, como lo están haciendo otros países productores y exportadores de alimentos. Eso creo que está bien, pero todo lleva su tiempo. Y en definitiva, yo lo que realmente creo que el tema, la ganadería siempre ha sido un rubro
de baja rentabilidad, un rubro más seguro evidentemente que otros, y evidentemente ahí es donde uno tiene que medirlo en la productividad con el costo. Hoy hay una gran ventaja también, que si bien el clima, estamos muy dependientes del clima y el clima afecta, porque uno lo ve hasta en los remates de Plaza Rural, donde los ganados que están en la zona norte, donde ha llovido, donde hay mejor pastura, tienen un valor, donde están centro-oeste, donde están los lugares más complicados, ahí los ganados valen menos y hay más dificultad de colocación, pero se siguen colocando. Yo digo que aparte del clima, que es muy determinante, porque el clima da algún producto que es el pasto gratuito, por decirlo de alguna manera, hay hoy elementos a favor que no había en otras épocas para encarar un invierno o para encarar alguna categoría con suplementación, con alimentación, con forraje, ¿viste? O con algunos elementos de encierre inclusive. Entonces, yo creo que en ese aspecto, yo creo que estamos bien posicionados, tenemos buenas perspectivas y creo que realmente hoy los valores del gordo, que estamos hablando, 3.25, 3.30, para tirar algún valor, diríamos en lo que a novillo se refiere, o la vaca, que estamos hablando de 1.25, quizás hasta $3, es un valor que viene subiendo lentamente, que está muy estable, que hay muy poca oferta, a pesar de que siguen faenando unas 40.000 reses por semana, y que la venida de los israelitas, que calculo que va a ser por lo que están anunciando, a partir de 1 de julio se estaría solucionando el problema, evidentemente va a dinamizar un poco más la faena, cuando vayan menos ganados, que se van a terminar los ganados de campo, y eso quizás haga que los valores mejoran para quien tenga ganado gordo. Es un poco nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, en definitiva no bajar los brazos, ser creativos. En ese marco de ser creativos, bueno, sabés que hemos incorporado hace pocos días el agrosemanario. Ya lo recibiste en tu mail, en tu teléfono, en tu iPod, en tu tablet, donde sea. Seguramente ya tendrás una opinión de él. Me gustaría que la dieras. No, la verdad que muy bueno. Yo creo que realmente, a ver, yo soy un gran entusiasta de la información, de toda la información posible del sector agropecuario. Inclusive, yo siempre digo que hay una deuda pendiente de la parte urbana, de los medios urbanos, en tratar de alguna manera de que la gente de la ciudad, que no está la mayoría, el urbano, vea la importancia que tiene el sector agropecuario. Y la única forma es de informarla. O sea que todos los elementos de información realmente bienvenidos sean. Hay algunos para mí que están en falta y en gran falta, pero bueno, yo creo que de a poco hay que ir haciendo las cosas, incorporando cosas nuevas. Ustedes son realmente creativos, hacen un esfuerzo familiar grande en cuanto a poner a consideración no de los productores, sino de toda la población, cosas realmente interesantes. Por eso a mí me gusta siempre participar en lo que fuera, y creo que realmente lo que están haciendo es una información muy buena, muy actualizada, muy fácil, y creo que realmente son de las cosas buenas, así que en ese aspecto lo felicito por su creatividad, que es lo que hablábamos recién. Vamos a necesitar mucho ese tipo de creatividad para pasar de la mejor manera y crecer de ser posible en estos momentos, que evidentemente son más complicados que los que pasaron, ¿no? Bueno, muchas gracias por la nota, gracias por haberlo recibido. Un gusto estar con ustedes. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.